Bienvenidas a esta segunda temporada de mi podcast Mi Journey Orgásmica. Soy Ana Bolena, tengo 44 años y estoy en un camino de constante aprendizaje, acompañándome a mí y a más mujeres que necesitan guía para atravesar las diferentes etapas de la vida. En esta temporada, juntas exploraremos la perimenopausia y la menopausia desde diferentes y nuevas perspectivas. Conversaremos con mujeres extraordinarias que están, como tú y como yo, atravesando estas etapas, así como expertas en estos temas que nos conciernen profundamente. Este espacio es para aprender a vivir este momento con amor, sin miedo y con dignidad. Porque sí, estamos entrando a la mejor etapa de nuestras vidas. Solo necesitamos reconocerlo y abrazarlo. Comencemos este viaje juntas. Bienvenidas a este nuevo episodio de podcast. Hoy tenemos una invitada increíble, una mujer que nos ayuda a entender la salud femenina desde un enfoque integrativo y basado en la ciencia. Ella es Marta León, ingeniera química, dietista integrativa y psiconeuroendocrinóloga, Dios mío, especializada en salud hormonal femenina. Y su trabajo más allá de la nutrición, conectando el cuerpo, la mente y las hormonas para que podamos vivir en equilibrio y bienestar. Además de ser divulgadora de redes sociales, radio, televisión, Marta es autora de 4 libros donde comparte su conocimiento para que las mujeres comprendamos mejor nuestro cuerpo y tomemos el control de la salud. Y por si no fuera poco y para que no se lo pierdan, porque este es también uno de los motivos por los cuales invité a Marta, porque soy fan de su podcast. Cuida tus hormonas comiendo rico, que lo pueden encontrar en todas las plataformas. Yo lo escucho en Spotify y en YouTube. Ustedes pueden escoger. Marta hoy nos acompaña para hablar de cómo nuestra alimentación y nuestros hábitos impactan nuestra salud hormonal en la perimenopausia y en la menopausia, y estos obviamente son temas súper claves en esta etapa de la vida. Así que Marta, bienvenidísima a este espacio, tu espacio. Muchísimas gracias por esta invitación tan bonita y qué importante, ¿no? El poder hablar las mujeres de todo lo que nos importa, de todo lo que nos ocupa y sobre todo, pues eso, ¿no? Traer toda esta información para que nos podamos cuidar desde el conocimiento, ¿no? Porque cuando hay conocimiento no hay miedo. Entonces el miedo existe porque a veces no sabemos y como no sabemos, pues también está la duda de si lo haré bien, no lo haré bien, no, es para mí, no. Entonces el conocimiento no es como lo que justo nos va a dar esa seguridad de que lo estamos haciendo muy bien, de que nos estamos mimando mucho y de que es por aquí. Así que gracias. No, Marta, gracias a ti. Y de verdad que para mí tu podcast ha sido como un parteaguas en esta etapa mía también, porque he aprendido a alimentarme de una manera también muy sencilla, porque Marta compartes las cosas como con mucha claridad, muy desmenuzadas, muy fáciles para que nosotras, tu audiencia, podamos entenderlas y hacer esos pequeños cambios, que es como lo que tú promulgas y que entiendo mucho haciendo una esencia de ti, que no se trata de que de un día para otro botemos todo y cambiemos todo, sino que poco a poco vayamos integrando cositas y que de verdad, o sea, yo lo veo en cómo, mira, una tontería. Yo empecé a comer brócoli gracias a ti. De Me alegro. verdad. O sea, para mí ya el brócoli es algo que está en mi nevera y digo, y me lo como y pienso en ti. Además, digo, qué bendición de rutina la que ahora tengo, y me siento que me ha cambiado el brócoli, mi digestión, mi estómago, incluso la piel. Entonces, son pequeñas cositas que vamos integrando y que hoy precisamente también por eso te quería invitar a hablar, porque tienes tantas cosas de qué hablar, pero por lo menos en esta primera invitación quiero que hablemos sobre todo este tema tan importante que es la alimentación. Pero para comenzar, quisiera arrancar con una pregunta con la que he arrancado con todas las invitadas, y es: si pudieras describir en este momento tu vida en una sola frase o una palabra, ¿cuál sería y por qué? Elegiría, mira, una palabra que me gusta mucho, ¿no? Del castellano, que es dicha. O sea, ahora mismo me siento súper contenta
Pues igual en otro momento no sé si estaría así, porque en la vida pasamos por momentos donde estamos más alegres y otros donde estamos un poco más plof, ¿no? Más abajito. Pero yo justo ahora, en este momento, me siento feliz, muy, muy feliz. Acabo de publicar mi cuarto libro que Wow. me emociona, porque justo esta semana pasada, ¿no? Desde que estamos grabando este episodio, salió mi último libro, mi cuarto libro, que ha sido todo un viaje precioso de escritura, de poder conectar algo que a mí me encanta, que es el mundo de las hormonas, el mundo de la salud femenina, algo de lo que aprendo y me sorprendo cada día y que no tantas mujeres conocemos. Y yo tengo un poco esta misión, ¿no? De intentar, pues de la manera más sencilla en la que yo lo intento entender, porque yo necesito traducírmelo a mi mente, todo esto está con palabras muy complicados, necesitamos traducirlo y desde ahí que yo me lo traduzco a mí misma, pues intento compartirlo para que se entienda. Se llama El Ah, equilibrio es perfecto. Justo, no, esto, cuida tus hormonas desde la microbiota. Se Pues llama a así. mí esa lectura me espera llegando a Austin, que lo pediré por Amazon y yo les recomiendo a las que nos están viendo y escuchando que lo hagan porque sí, definitivamente, yo lo he visto en carne propia porque mi madre es una mujer que de hecho va a estar invitada en estos episodios de podcast. Mi mamá Ah, qué tiene bueno. casi 70 años, cumplió 69. Tú la ves y no crees que tenga 70 años, no, no porque tenga que verse de cierta o cual manera, pero es una mujer llena de salud, llena Mm, de vida, hace ejercicio, es súper activa y toda la vida para ella, lo más importante desde que yo estoy chiquitita, ella toda la vida me ha dicho la alimentación y el tal ejercicio. cual, La alimentación y el ejercicio. tal Y hoy cual. que la veo en la edad en la que está y que tú le ves sus desayunos y eso es, y esto es la proteína y esto es mi no sé qué y esto mi no sé, o sea, ella tiene eso, es todo una estrategia de alimentación, pero funciona y funciona en cualquier edad de empezar. No tenemos que si no empezamos a los 15 años, entonces ya no funciona, no. A la edad que estemos, como que el estómago, siento, responde muy rápido a nuestro sistema digestivo y nos empezamos a sentir mucho mejor con lo consumimos. Y de hecho, por ahí quiero empezar. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales, Marta, que tú crees que debemos de priorizar durante nuestra perimenopausia y, por supuesto, en nuestra menopausia? Sí, pues mira, aquí si, por ejemplo, te tengo que decir como un macronutriente, ¿no? Que decimos en el mundo de la nutrición, yo te hablaría de las proteínas, número uno, y te hablaría después de las grasas, número dos. Y le pongo número uno y número dos, pero en realidad no sé si están las dos casi, casi como compitiendo por el podium, ¿no? Es como no sé si cuál sería más importante, están ahí las dos, ¿no? Em, las proteínas, ¿por qué? Porque necesitamos preservar el músculo que tenemos. Esto es súper importante y esto tu mamá, por ejemplo, lo hizo muy bien. O sea, que yo me encantará escuchar ese episodio y que tus saberes, porque, mirad, una cosa que pasa cuando empezamos a entrar en perimenopausia, cuando ya hemos cumplido los 40 y algo, ¿no? Y empezamos a acercarnos a este momento en el que la última menstruación ya va a llegar o ya no queda tanto, es que cuando se empieza a producir el descenso en los niveles de progesterona, que esto es lo primero que sucede incluso antes de cumplir los 40, y luego más adelante se produce el descenso en los niveles de estradiol, que es esta otra hormona más conocida, ¿no? Que son las que producimos en ovarios, nuestra capacidad para fabricar músculo se disminuye un poquito. No quiere decir que no podamos, pero disminuye un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres en este momento de la vida, también porque hay cambios en el metabolismo, entonces cogemos un poquito de peso y tal, tienen un poco como esta cosa de, ay, quiero perder peso, quiero hacer dieta o de pronto quiero, bueno, pues empiezo a, ¿no? a cambiar un poquito como mi manera de comer porque me veo más hinchada, etcétera, ¿no? Que ahora hablaremos si quieres un poquito de esto. Entonces, empiezo a hacer dietas y empiezo a perder peso, pero en realidad lo que estoy perdiendo es masa muscular en este momento. Masa muscular que es posible, muy posible, que luego no la consiga recuperar, porque ya no tengo 20 o yo qué sé, 25, ¿no? Y en poco que me cuide y que vuelva otra vez a moverme y tal, recupero esa masa muscular. Entonces, las proteínas son importantísimas, primero porque nos van a dar energía suficiente, pero también porque nos van a aportar esa protección para esa materia prima que necesita el propio músculo para regenerarse. Y esto es súper, súper importante. La cantidad de proteínas que deberíamos comer, si
pudiera ser, pues al menos en el desayuno, tanto en el desayuno como en el almuerzo, como en la cena, que fueran, sobre todo en estas tres comidas principales, luego ya cada una hace tres, bueno, ya cada una luego hace lo que hace. Pero cada vez que nos sentamos cuchillo y tenedor en la mesa, lo ideal sería que la cantidad de proteínas fuera equivalente como a la palma de la mano. Y me parece una medida perfecta porque en lugar de pesar cosas o de hablar de gramos, que esto es como más difícil, todas tenemos una mano y cada mano es de un tamaño. La mía es perfecta para mí, la tuya es perfecta para ti y la de la otra persona que nos escuche, pues igual, ¿no? Entonces, aquí no nos vamos a equivocar. Pues si hablamos de huevos, estamos hablando de que necesitamos dos huevitos siempre. La ración de proteínas, si hablamos de huevos, son dos huevitos. La ración de carne no puede ser dos trocitos, dos nuggets, dos... No puede ser esto, tiene que ser pues una ración más grandecita. Si hablamos de pescado, lo mismo. Si hablamos de, pues no sé, algún preparado más tipo tofu, tipo así, pues también una parte de proteína que sea, ¿no? Como hermosa. Entonces, esto por un lado, las proteínas. Otra cosa súper importante, las grasas. Les tenemos mucha manía, las odiamos mucho porque pensamos grasa y ya nos imaginamos ese Michelin o ya nos imaginamos la celulitis, ¿no? Pero realmente nuestro cerebro necesita grasas, nuestras hormonas se fabrican a partir de la grasa. Entonces la grasa es importante. Evidentemente no es lo mismo la grasa de un aguacate o no es lo mismo la grasa de un aceite de oliva, por ejemplo. Yo soy española, entonces claro, nosotras tenemos muy integrados en España por la dieta mediterránea y por nuestra proximidad con los olivares, ¿no? Tenemos muy integrado el aceite de oliva, pero es verdad que depende del país del mundo desde el que me escuches, pues el aceite de oliva dices, madre mía, pero es que esto es tan caro y es verdad, es muy caro. Pero a veces es mejor comprar estas cosas, aunque sean un poco caras, y quitarte muchas veces procesados, snack y cosas que también cuestan dinero, que también se nota luego en la lista de la compra y si las eliminamos y vamos eligiendo, aunque sea, pues, oye, otros productos estratégicamente, ¿no? Como diseñados muchísimo mejor. El pescado, por ejemplo, es importante, contiene omega 3 y el omega 3 es una de las grasas más, de verdad que más estudiadas, ¿no? Del mundo porque nos sirve a nivel neurológico, pero nos sirve también a nivel del cuidado de los tejidos. Algo que empezamos a notar cuando vamos cumpliendo años es que las pieles necesitan un poquito más de cariñito, las pieles de fuera, pero también las pieles de dentro. ¿Qué pasa con el ojo? Si llevo lentillas, si suelo llevar gafa, noto que el ojo se me seca más, que me cuesta a lo mejor ponerme una lentilla. Si soy de hablar en público, noto que se me seca un poquito más la boca, que noto que, ay, no sé, ya no es como antes, ¿no? Que podía hablar y que no necesitaba estar tomando tanto tiempo, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con todo lo que es la humedad y la hidratación del esófago, del estómago, de los pulmones, del corazón, del útero, de la vagina, ¿no? Notamos sequedad vaginal, ¿no? Porque la vagina, ojo y boca, quizás sí lo vemos un poco más, el corazón nos cuesta más saber que está deshidratado, pero al final todos esos tejidos necesitan humedad porque fluyen, ¿no? Digamos como que trabajan con fluidos, ¿no? Pues aquí tenemos los lagrimales, en la boca tenemos las glándulas salivales, en el corazón ni te cuento porque vamos bombeando siempre, ¿no? Todos estos tejidos se llaman tejidos mucosos porque necesitan siempre esa humedad. Y si yo no tomo suficientes grasas, no voy a tener suficiente materia prima para mantener esa hidratación interna. Entonces aquí el pescado es importante, el aguacate es importante, los aceites buenos son importantes. Podemos incorporar semillas, pero a lo mejor que sean más semillas de lino, semillas de chía, e intentar evitar aceites de semillas tipo aceites de girasol o aceites de soja o así, en la medida de la que podamos, porque estos sí que pueden aportarnos grasa, sí, cierto, pero no tanto la grasa esta que necesitamos, sino otra que puede ser más inflamatoria, que nos puede hinchar un poquitín más, ¿no? Entonces, yo diría como estos, pero luego si fuéramos a ir más en detalle, pues por ejemplo aquí tenemos... muchos nutrientes importantes. Hay uno, por ejemplo, que es el betacaroteno, que está en todos los naranjas, que este es imprescindible para esto justo que estamos hablando, todas las mucosas, nuestra hidratación interna.
Fíjate, los alimentos de color anaranjado contienen en su versión vegetal un compuesto que se llama betacaroteno, pero en su versión animal un compuesto que se llama retinol. Y el retinol, este nos suena a todas porque todas hemos visto seguro en TikTok o en Instagram o en Facebook o por ahí las rutinas de los 25 millones de pasos donde el retinol arriba, retinol abajo, te pones aquí, te pones allá. Pero ¿y qué pasa, como decía, con las pieles internas, ¿no? Bueno, pues los alimentos de color anaranjado, y aquí, por ejemplo, pues entra la calabaza, ¿no? El zapallo, la zanahoria, el boniato, ¿no? Batata, yo qué sé, el albaricoque, los melocotones, bueno, en cada lugar le llaman de una manera, ¿no? Pero el mango, la papaya, todo lo anaranjado, ¿no? La yema del huevo, que fijaros, ¿no? Tenemos que pensar que mientras más manche una camiseta blanca, imaginaros, ¿no? Una camiseta blanca como la que llevo yo ahora o la que llevas tú, si nos ven en vídeo, si yo me mancho con una gota de yema de huevo, eso mancha muchísimo. Entonces es como, bien, esto es mucho mejor. Si me mancho con una gota de zumo, de jugo de mandarina, mancha no tanto. Pues es porque esto no me interesa tanto, ¿no? Entonces dentro de los naranjas, mientras más manche, para que nos entendamos, mejor y más interesante es, ¿no? Entonces, todos estos alimentos contienen esta provitamina A, que es importantísima para que nuestro hígado haga su trabajo, para que siempre se ha dicho que la zanahoria, no sé si esto os suena, porque esto cada una igual lo habrá escuchado o no, que la zanahoria es muy buena para la vista. Bueno, pues es justo por esto, ¿no? Porque todo esto ayuda a los tejidos internos. Entonces, también para prevenir la sequedad, cuidar estas pieles, ¿no? Todo lo naranja es interesantísimo. Y, y sobre todo yo diría esto, ¿no? Las proteínas, el pescado, los alimentos naranjas, estas grasitas buenas. Esto sería lo que no nos puede faltar si hacemos el cómputo de lunes a domingo en una semana. Fíjate que hace poco, de hecho, me estaba escuchando un episodio de tu podcast en donde hablabas como de los alimentos por los colores y me Mm, pareció como muy fácil de entender y además muy bonito porque me recordó cuando yo era chiquita, mi papá me ponía en el plato, me decía que mi plato tenía que parecer como un arco iris y que yo tenía tal que cual. comerme todos los colores, entonces me decía, cómete un verde y mézclalo con un naranja y yo decía, wow. O sea, qué importante porque es como muy intuitivo también el sabernos alimentar y la madre naturaleza como que nos los pone ahí, incluso cuando estamos en la menstruación, por ejemplo, y comemos betabel, entonces nos Tal cual. ayuda a elevar determinados niveles que estamos bajitas durante la menstruación. Entonces, esto de los colores me parece muy bonito y me parece una linda forma de balancear un plato, es decir, voy a meterle colores a mi plato y también, Marta, creo que una parte importante es como esta forma de comer, cómo comemos, o sea, no solamente qué nos comemos, pero si estamos comiendo con conciencia, viendo estos colores, recibiendo la comida, saboreándola, masticándola, vamos a absorber mejor los nutrientes que si estamos viendo la tele o pegadas en el celular o comiendo enfrente del computador. Y yo siento que estas etapas también nos llaman como a una nueva conciencia de cómo nos acercamos a los diferentes hábitos de nuestra vida. Y de aquí sale esta nueva pregunta que te tengo y es como todos estos hábitos, todos estos alimentos, ¿esto nos puede ayudar a manejar los síntomas de la peri, de la meno, como los bochornos, las fatigas, los cambios de humor? ¿Eso sí nos ayuda? Y mira, totalmente. Y esta pregunta es muy importante porque aquí es donde radica realmente la importancia, ¿no? Que decíamos, ¿no? O la relevancia de la alimentación. Mira, una de las cosas, por ejemplo, te agarró antes, mientras hablaba de los naranjas, yo estaba diciendo que era importante para la hidratación interna. Entonces aquí, por ejemplo, esto te lo ligo por recogerlo, no lo de antes, te lo ligo con todo lo que tiene que ver esta sequedad vaginal que es muy molesta y que es uno de los síntomas que menos nos gustan porque puede afectar a nuestras ganas de tener un encuentro, sobre todo pues cuando hay coito, penetración, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, claro, si no tengo una buena hidratación y noto que hay picor o noto que hay molestias o noto que hay, ¿no? Porque siento esta sequedad, bueno, pues para justo esto, dentro del mundo de la alimentación, evidentemente no es me tomo una zanahoria y ya enseguida, ¡plaf! No es así de rápido, pero ya sabemos, ¿no? La naturaleza, las cosas, hay un refrán que dice, las cosas de palacio van despacio, ¿no? Que quiere decir un poco... cuando hablamos de cosas importantes, cuando hablamos de todos estos cambios que hace la naturaleza en el lenguaje de la naturaleza, es verdad que son un poquito lentos, pero siempre es esta gota que va subiendo el nivel del vaso, siempre. Entonces esto es muy bonito. Todos los alimentos naranjas son importantes para esta hidratación interna, porque esto es uno de los síntomas de la menopausia. Entonces, poner
colores, ¿no? Nos va a aportar, evidentemente, todo el espectro, ¿no? De fitoquímicos interesantes, pero en concreto el naranja es como en menopausia, no puede faltar el naranja en nuestro arco iris, ¿sí? Luego, otra cosa, por ejemplo, si pensamos en los sofocos, que esta sería como, pues si la sequedad no nos gusta, los sofocos tampoco nos gustan, ¿no? Es que la menopausia tiene sus dones y también tiene sus cosas que no son tan buenas, ¿no? Entonces, el tema de los sofocos. Mirad, una de las cosas que sabemos es que los sofocos están relacionados con lo voy a intentar explicar como muy sencillo, porque esto puede complicarse mucho, pero con la excitabilidad neurológica. ¿Esto qué quiere decir? Sí, claro, con el descenso hormonal yo me veo más sensible, o sea, o las mujeres no, nos estamos más sensibles a lo que es la termorregulación, ¿no? La termorregulación significa que cuando yo, por ejemplo, tradicionalmente estaba en un sitio donde hacía muchísimo calor y mi cuerpo empezaba a elevar la temperatura para preservar mi salud y que no hubiera, pues eso, ninguna deshidratación o ningún fallo, ¿no? A ningún nivel, lo que hacía es que me generaba el sudor para así yo poder refrigerarme. Cuando yo pasaba por momentos donde hacía mucho frío, el cuerpo lo que hace es que pues a veces me pone las manos muy frías, me pone los pies muy fríos para llevar la mayor volumen de sangre y el mayor calorcito a los órganos que me van a mantener viva y a salvo, ¿no? Entonces por eso en invierno tenemos las manos frías y cuando hace mucho calor, si vivimos en estaciones, ¿no? O cuando hace mucho calor, sudamos. Vale, todo esto buenísimo, el cuerpo sabe hacerlo, cómo gestionar esto, vale. Cuando tenemos mucha activación del sistema nervioso simpático, es decir, todo este que está relacionado con el estrés, todo este que está relacionado con el estar como demasiado, ¿no? Como demasiada sobreactivación, demasiado preocupada, ¿no? Etcétera. Claro, puede alterarse este termostato. A todas nos ha pasado alguna vez que has tenido que hacer algo que te ha puesto muy nerviosa, no ahora en menopausia, siempre en la vida, ¿no? Que algo que te ha puesto muy nerviosa y se te han puesto aquí unos... A mí esto me pasa mucho, ¿eh? Yo soy muy Heidi, bueno, yo soy pecosa, no se ve con la cámara, pero yo soy así como pecosita. Entonces a mí se me ponía como estos coloretes aquí, ¿no? Muy de Heidi, muy de, ¿no? Cuando me ponía muy nerviosa porque tenía que hacer algo que me, pues no sé, imagínate, dar una charla delante de cientos de personas, cosas que no hago todos los días. Entonces, un poquito nerviosa siempre se pone una, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que a veces cuando hay una situación de estrés o hay una sobreactivación de este sistema nervioso simpático, el cuerpo se toma la libertad de que aunque la temperatura esté bien, te lleva como esta, boom, ¿no? En ese momento yo necesito tener la mente súper clara porque tengo que hablar muy bien, porque tengo que hacerlo muy bien, porque estoy en un escenario con mucha gente, por seguir este ejemplo, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué hace? Pues a veces me sube la sangre, me sube el oxígeno, me manda muchos nutrientes y esto también activa la temperatura. Vale. Vamos a pasar esta manera que tiene el cuerpo como de funcionar al contexto de menopausia. Sí, todo esto eran como ejemplos para que lo entendiéramos. Entonces, al contexto de menopausia. ¿Qué pasa? Claro, que sabíamos, ahora o sea, sabemos, pero esto no nos lo han contado nunca, ¿no? Que cuando los niveles de estradiol descienden, esta capacidad de termorregulación, pues se altera un poco, como que nuestro termostato se desequilibra un pelín. Y entonces, cuando yo tengo demasiada sobreactivación de mi sistema nervioso simpático, es decir, estoy en estrés, estoy en alerta, estoy muy, ¿no? Como muy run, 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 esto puede disparar un episodio de sofoco. No sé si esto le suena a alguna de las que nos están escuchando, porque a lo mejor ante una situación de un pelín de estrés, ¡puf! Sofoco que te sube. O a veces no es tanto en un periodo de estrés, sino que, por ejemplo, no notas en el momento en el que empieza el cortisol, que es esta famosa hormona, ¿no? Que todas conocemos, empieza el cortisol a elevarse, aunque no esté muy arriba, empieza el cortisol a elevarse y esto genera una respuesta. Esto pasa, por ejemplo, a veces de madrugada. De madrugada hay mujeres que se despiertan de un sofoco y tú dices, Marta, pero si lo que acabas de explicar antes era cuando estaba nerviosa y cuando estoy dormida estoy súper tranquila. Sí, es cierto, pero horas antes de que tú te despiertes, tu cuerpo empieza a sintetizar cortisol para que a las 7, 6, 7, 8, ya depende de cada persona, ¿no? De la mañana tú ya lo tengas lo suficientemente alto
alto como para cuando suena el despertador, haces clic y tú ya te despiertas, ¿no? Entonces, horas antes es que empieza este descenso de la melatonina, subida del cortisol. El cortisol es como de estas hormonas, ¿no? Como que activan. Entonces, todo esto lo estoy contando porque a veces pasa de manera natural, de manera fisiológica, asociado al estrés, pero a veces también está asociado a la comida. Por ejemplo, hemos visto que si comemos mucho picante, las amantes del picante que nos escuchan por aquí, podría ser que cierto nivel de picante, porque esto es muy personal, depende de la tolerancia de cada una, puede ser que cierto nivel de picante me sea desencadenante de sofocos, por ejemplo. Otra de las cosas que hemos visto es que están muy documentadas, es que el alcohol puede ser un desencadenante de sofocos. Pues tú antes te tomabas una copita de vino y la disfrutabas mucho con amigas, con tu pareja, en una cena, y ahora a lo mejor una copita de vino te puede generar un sofoco por la noche. Y hay una diferencia entre si has cenado con vino o si has cenado sin vino, por poner un ejemplo. A veces dices, vale, con una copita no me pasa, pero yo ya sé, si me tomo una segunda copa de vino porque la cena se alarga y lo estamos disfrutando mucho, pues ya voy a dormir fatal. Por ejemplo, esto es otra de las cosas que sabemos que suceden. Cenar muy tarde sabemos que también puede activar más los sofocos. Y aquí entra un concepto muy bonito que yo trabajo en el libro este último, que es la crononutrición. Es decir, si yo ceno muy tarde, y muy tarde es como muy inespecífico, pero dependerá un poco de cada persona, ¿no? Lo suficientemente tarde como para que haya pasado mucho tiempo desde que se fue el sol hasta que yo tomo alimento, ¿no? Y hasta que yo me duermo. No sé si, por ejemplo, imaginaros que, pues por tu estilo de vida, por tu trabajo, llegas a casa muy tarde y al final estás cenando 9, 10 de la noche. Acá en España, que tenemos el récord mundial de cenar más tarde del mundo, creo que no hay ningún otro país que se cene tan tarde. Tengo pacientes que por su horario laboral o por lo que sea, a veces cenan 10 de la noche, 10 y pico de la noche. ¿Por qué? Pues imaginémonos, ¿no? Salen tarde del trabajo, luego tienen a lo mejor media hora, una hora de coche, entre que llegan a casa y cenan muy tarde. Claro, cenan y al ratito se acuestan. Entonces, claro, una se va a dormir cuando empiezan a subir los niveles de azúcar, cuando empieza toda esta sobreactivación y todo esto no nos conviene. Entonces, cenar lo más pronto posible va a ayudar a que no tengamos luego sofocos o despertares por sudoración nocturna. Y luego, además de esto, que hemos dicho picante, hemos dicho el estrés, hemos dicho el alcohol, hemos dicho lo de cenar tarde, ¿no? Llevamos como varios. Vale. Otra de las cosas que hemos visto es que cuando yo ceno harinas refinadas o cuando yo ceno hidratos muy simples, Em, desde, pues yo qué sé, ceno, imaginaros, ¿no? Esto de que me voy a tomar un vinito, pues porque vamos a cenar y vamos a un restaurante italiano, es súper bonito, la comida italiana es deliciosa, pero igual en la cena e igual en menopausia, no sé si es buena idea. Aquí cada una que juzgue ella, ¿no? Pero imagínate que te vas a comer una pasta o una pizza con tu vinito. Yo siempre digo, este es el ejemplo perfecto de una noche luego de sofocos y de sudoración y de pasarlo luego regular. Porque todo lo que sea harinas y todo lo que sean refinados, arroz en la cena, patata, bueno, la patata ahí estaría, ¿no? Hay a veces que puedes sentar bien, pero todo lo que sea arroz, patata, harinas, yo qué sé, masitas, bueno, todo este tipo de cosas justo en la cena, como nos va a elevar los niveles de azúcar en sangre en un momento en el que yo no me voy a mover, ya no voy a hacer ejercicio, ya estoy un poquito como de retirada, ¿no? Energética, no voy a poder quemarla lo suficiente y esto me va a llevar a que esta subida de los niveles de azúcar me mantiene como con mucha sobreactivación de este sistema nervioso simpático en un momento donde yo tendría que ir relajando y bajándolo todo y me va seguramente a hacer que no descanse bien y que tenga un poquitín de sofocos. A todas nos ha pasado que hemos ido a lo mejor alguna vez a una boda o que hemos tenido una celebración nocturna que termina tarde, que hemos cenado de más porque estamos con familia, estamos con amigos, mezclamos cosas, hay alcohol, me acuesto tarde y casi siempre al día siguiente una no está al 100% y casi siempre una ha dormido regular. Pues esto en menopausia, si esto nos pasa siempre, en menopausia mucho más, porque la menopausia es una etapa hermosa en la que el cuerpo defiende lo suyo con uñas y dientes. Se pone un cuchillo aquí, ¿no? Por decirlo así, y defiende su salud y su bienestar. Entonces, algo que sabe que le sienta mal, te lo dice, pero muy claro, muy enfadado, ¿no? El cuerpo. Entonces te dice, esta segunda copa de vino, no. Y entonces te manifiesta una reacción para que no lo vuelvas a hacer, por ponerlo de alguna manera. Entonces, todo este tipo cuando hablamos de alimentación, ¿no? Por ejemplo, para aliviar los síntomas, vamos a atender que
hay detrás o qué hay alrededor de cada síntoma, si hay un estrés, si hay una mala alimentación, si hay algo, y vamos a intentar ver qué pasa si quito ese factor, si vuelve a suceder el síntoma este o no. Porque a veces modulando un poquito nuestro estilo de vida vemos que estamos mejor. Una cena, porque he dicho todo lo que no, pero ¿qué cosas podrían ser el sí? Pues mira, una cena que podía ser maravilloso, pues podía ser algo con pescadito, o podía ser, incluso hay personas que les gusta desayunar con huevito, hay otras personas que les gusta cenar con huevito. El huevito, por ejemplo, pues una tortillita, un revuelto con verduritas, ¿no? Puede ser estupendo en la cena. Y no quiere decir que no puedas tomar ni nada de pan, ni nada de hidrato en la cena, puedes tomar un poquito, pero que sea justo lo que he dicho, un poquito, ¿no? Que no sea mucha cantidad. Yo te tengo una pregunta, Marta querida, porque yo me enteré hace poco que cuando uno deja enfriar el arroz, la Ajá. papa, que se convierten en prebióticos, ¿sí? Ok, entonces nosotros aquí en Colombia somos súper arroceros, yo soy súper arrocera. Pero desde que aprendí eso, entonces hago mi olla de arroz y está en la nevera y yo como arroz recalentado. Si uno consume, por ejemplo, estas harinas que se convierten en prebióticos al estar fríos, ¿está bien consumirlos nocturno o igual no? Igual mejor esas dejarlas para el día. Mira, aquí dependerá un poquito también cómo dormimos y cómo tenemos esta subida luego de azúcar. Pero lo ideal sería que en la noche la porción, ¿no?, de todos estos hidratos sea un poco más pequeña, porque ya no necesitamos andar corre-corre, porque ya vamos a ir a descansar. Entonces aquí a lo mejor si hacemos un poquito de arrocito con un poquito de carne y con un poquito de tal, a lo mejor es como que la carne puede ser más protagonista y el arrocito un poco menos, por ejemplo. Pero esto justo que acabas de decir es súper interesante porque esto es como hacer integral lo que no era integral de primeras, ¿no? Pues imagínate con la papa, pues la papa es como es, pero si tú la enfrías y la tomas al día siguiente o a las horas, ¿no? Si es al día siguiente mejor todavía, pero si la tomas a las horas, después de que haya pasado por el frigorífico, por la nevera, ¿no? Y se haya enfriado más todavía, no solamente que se enfríe de la temperatura de la cocción, sino más frío aún, ¿no? Llevarla directamente a la nevera, que quizás casi seguro es más frío que el que está a temperatura ambiente en tu casa, a no ser que vivas en un sitio muy, muy frío, ¿no? Y entonces vivas a 4 grados, no sé, la mayoría de las personas no vivimos a 4 grados en los apartamentos, ¿no? Entonces, bueno, siempre la nevera, el frigorífico es más frío. ¿Esto qué es lo que hace? Como tú decías, mira, esto lo que hace es que cristaliza las fibras y hace que el alimento, en lugar de cuando yo me lo tome, me eleve muchísimo los niveles de azúcar, que esto ya sabemos que es casi seguro un sofoco nocturno, lo que va a hacer es que me va a mantener los niveles de azúcar mucho más estables en lugar de en pico, pues casi como en meseta o en altiplano, ¿no? Podríamos decir, va a subir, pero sube mucho más estable. Y esto es muy interesante para no tener sofocos después, para no engordar tampoco demasiado, pero también para tener a nuestra microbiota, todos estos bichitos y bacterias, contentos y felices. Entonces, de esta manera es mucho mejor, si los vamos a incluir en la cena, esta manera es muchísimo mejor. Luego lo podemos calentar un poquitín porque a lo mejor no te apetece tomártelo frío porque no te es tan rico, pero ya es diferente y de hecho tú lo notas en la textura que no es como cuando está recién hecho. Bueno, pues aquí es buenísimo. Si es papa, si es algún tubérculo, pues yo que sé, boniato, calabaza o así, ¿no? Del día antes. O por ejemplo, si estamos hablando de arroz o así, fantástico. Oye, Marta, pues fíjate qué importante, ahorita me hiciste recordar cuando yo empecé a compartir sobre los temas de menstruación, esto fue hace, no sé, 10 años, que yo les hablaba de llevar un documento donde puedas llevar un registro de cómo te sientes y tal, y tin, para aprender de esta etapa. Y ahora me doy cuenta y lo que estaba entendiendo ahorita que estoy como tan apasionada con el tema de la peri y de la meno, que es esa misma oportunidad, es como documentemos, démonos cuenta cuando comemos esto, qué nos hace, démonos cuenta por qué, porque esa analogía que pusiste, que el cuerpo está literal casi que con un cuchillo defendiendo su territorio para estar en bienestar, me parece muy lindo porque es como una invitación muy clara de la naturaleza que mencioné al inicio, como de cuidarnos, de Mm. ponernos más atención, de ya no ir por el, ay, me como la pizza, no me importa. No, a lo mejor uno dice, a ver, me voy a ir con mis amigas, listo, cómasela, no importa porque hay momentos que uno tiene que hacerlos, pero a lo mejor empiezas a quitar algunos de esos momentos que no son tan importantes, que te los puedes ahorrar y a
hacer la transición a algo que sea más amoroso con nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos lograr hacer esa transición hacia una alimentación más consciente? Pues mira, esto además, esta pregunta me brinda la oportunidad de poder, mira, compartir contigo y animar a las mujeres justo a esto que decías, de intentar observar cómo nos habla nuestra menopausia, porque no hay dos menopausias iguales, igual que no había dos ciclos iguales, no hay dos menopausias iguales. Y sabes que como no tenemos la luna roja, pero versión menopausia, o la luna blanca, no sé cómo la podríamos llamar, ¿no? Pero sabes este libro de Miranda Gray tan conocido, ¿no? Que igual muchas de tus oyentes han leído, no tenemos el de menopausia. Pero eso es una estupenda oportunidad porque lo tenemos que escribir nosotras. Somos la generación que está hablando sobre este tema de manera súper abierta y somos la generación que está aportando muchísima luz a todos los que vendrán, ¿no? Entonces, esto es buenísimo para poder empezar a documentar y empezar a tener este cuaderno de menopausia y observar alrededor del sofoco qué ocurre y observar alrededor de algo que no me cae bien qué ocurre o alrededor de, bueno, no sé, la piel o, bueno, de todas estas maneras, ¿no? Que tiene el cuerpo de hablarme. Y una de las cosas que he observado y que por eso ponía ese ejemplo, ¿no? Del cuerpo que se defiende, es que, mira, tenía una profesora que decía que las mujeres, era un dicho como muy antiguo, entonces no sé muy bien de dónde vendrá, pero esta profesora mía siempre lo compartía, que decía que las mujeres cuando entramos en la pubertad somos como gatitas. Cuando ya entramos así en modo, maternidad, dice, somos como tigresas o como leonas, ¿no? Entonces defienden la cría, es como esta parte, ¿no? Como súper animal. Y dice, cuando ya se les retira la menstruación y entramos en menopausia, somos como dragonas. Entonces tú imagínate qué majestuosidad pasar de una gatita a una leona a una dragona. O sea, una dragona no se le mete con ella nadie. Es como, pensemos en, si habéis visto Juego de Tronos, ¿no? Como este Dracarys, ¿no? Que es como, si hay cualquier cosa, lo quemo todo, ¿no? Por esta fuerza y ese poder femenino tan, tan, tan potente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el cuerpo ya no negocia nada. O sea, no negocia nada. Si yo antes, a mí una cosa que me gusta mucho recordar es que cuando una tiene 20 tiene tanta, 20, 18, 17, ¿no? Tiene tanta energía disponible porque está en la cresta de la mayor producción de estradiol, ¿no? De los estrógenos ováricos, ¿no? Y esto, como son unas moléculas muy energéticas, pues tenemos tanta energía disponible que tenemos energía para la amiga tóxica, el novio tóxico, o sea, es como ahí hay energía para todo el mundo, desperdiciamos, la regalamos, ¿no? Es como puedes tomar alcohol, puedes hacer, o sea, y no pasa nada, puedes comer piedras y las digieres también, o sea, es como aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos volviéndonos más dragonas, ¿no? La energía se vuelve mucho más bueno, es más limitada y ya no tenemos, el cuerpo dice, yo tengo una amiga que dice, "Este cuerpo ya no está para tonterías, no es este momento dragona. Al dragón no le pinchas en un lado y esperas que no te pegue un mordisco. Es como, no. Entonces, ¿qué pasa? Pues ante un alimento que no me cae bien, ante esto que decía, ¿no? De esta segunda copita que puede ser que no te caiga bien, ante un trasnocho tonto porque no sé, te has quedado, yo qué sé, no por lo que sea y no has dormido, al día siguiente no estás para ir al trabajo como si nada, que a los 20 igual sí lo hacías, pero ahora ya no. Entonces, todo esto es muy importante y a veces lo vivimos como con mucho sufrimiento, con mucha negatividad y yo quiero darle un poco la vuelta a esta parte. Porque creo que ahí está un poco la clave también como de aprender a vivirlo de otra manera y es que el cuerpo, para el cuerpo ahora en este momento, o sea, la labor, mira, gestionar este poder femenino es tanta responsabilidad, ¿no? Que decía este, no sé si era Spiderman, ¿no? Que decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues un poco esto. Conlleva tanta responsabilidad que es que no nos podemos permitir, el mundo no se puede permitir que estemos mal. Entonces, por eso hay como esta inflexibilidad ante el maltrato que a veces nos hacemos porque la vida y porque, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, intentar comer bien, intentar como hacía tu madre, como me contabas, ¿no? De hacer, claro, ella te estaba dando ese mensaje y esa enseñanza a ti, pero en el fondo se lo estaba todo el tiempo recordando a ella misma. El ejercicio físico no es negociable, la hidratación de agua buena no es negociable, o sea, tú no puedes estar deshidratada y olvidarte de beber, no es negociable, el descanso no es negociable, tú eres primero y luego después tú y de tercero tú también, ¿no? La alimentación saludable no es negociable y luego aquí, oye, cada una es verdad que hará lo que pueda, pero también por eso llegamos a este momento, si tienes hijos, con los hijos en una edad,
A veces están en una época como adolescente, entonces te toca a ti sacar un poquito el fuego de la dragona, va a poner un poquitín de orden, ¿no? También, pero es importante porque fíjate que llega en un momento de la vida en la que hay muchas cosas que ya se han ido ordenando y ahora el cuerpo nos trae el mensaje de ahora la importante eres tú. Ahora mírate tú, ya has estado cuidando, ya has estado pendiente, ya has estado de tal. Ahora, ¿no? Es como la importante eres tú. Y hay como ciertas teorías que nos hablan sobre el porqué de la menopausia femenina, porque no hay muchos seres vivos en el planeta Tierra que vivan, sus hembras, ¿no? Que vivan menopausia. Hay muy pocos animales que viven después de, digamos, su etapa reproductiva. Las elefantas son unos de ellos, yo esto lo cuento en el libro de la Revolución Invisible, que era mi anterior libro, que hablo mucho sobre este tema. Las ballenas asesinas, ¿no? Las orcas son otro de los animales que también tienen menopausia y viven años después de seguir gestando y pariendo, y las hembras humanas, ¿no? Las seres humanas también. Entonces es como, ¿y esto por qué? Pues es interesante que nos hagamos una pregunta porque, vale, sí, la reproducción es importante, la función reproductiva es importante, pero la valía de las seres humanas y la valía de las mujeres va mucho más allá de nuestra labor reproductiva. Entonces tenemos que cuidarnos porque si la vida nos ha regalado un tiempo en la Tierra más allá del tiempo en el que podemos tener hijos, es porque nuestra labor a nivel social, a nivel colectivo, no sé, a nivel de humanidad, a nivel divino, aquí ya cada una, ¿no? Que le ponga el adjetivo que quiera, es importante, porque si no, pues desde los 45, 50, chao, hasta luego y siguiente generación, ¿no? Se ha observado los estudios así, ¿no? Que van mirando, ¿no? El comportamiento de los animales que en voy a decir la palabra mal, pero bueno, en manadas de elefantes, seguro que la palabra no es manada porque manada es de lobos, pero la que sea, es que no me sé exactamente cómo qué palabra es, los grupos de elefantes que van juntos a todas partes, ¿no? Pues se ha visto que cuando en esos grupos de elefantes hay más elefantas menopáusicas, la manada al completo, vuelvo a decir la palabra manada, pero porque no me sale otra, la manada al completo vive mucho mejor, las crías tienen más supervivencia, hay como mejor salud, ¿no? Digamos, incluso de las pobres, de las pobres, de las elefantas recién paridas, ¿no? O sea, como que también hay. Y es muy interesante porque esto hace que la propia especie, ¿no? Perdure más tiempo. Pues no pasan estas cosas de que el macho ataca a la cría porque quiere que, bueno, pues a lo mejor embarazar a la elefanta otra vez, entonces mientras esté lactando, bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Entre los animales. Y es como interesante ver que cuando hay más elefantas menopáusicas, la tribu o la manada o el grupo, ¿no? Digamos, como que tiene más longevidad y más supervivencia. Y es como, vale, ¿y qué pasa cuando las mujeres menopáusicas tenemos voz y tenemos espacio? Pues pasan cosas mejores, ¿no? Es como al final la sociedad es mucho mejor porque tener esta voz y tener esta sabiduría y tener todo este poder y toda esta conexión con el poder interno, pues al final de todo esto se beneficia también nuestra sociedad. Por eso la labor de autocuidado, en la medida en la que cada una pueda, sin que sea una exigencia y sin que nadie se estrese, porque ahora, claro, es como, ay, ahora me estreso porque me tengo que cuidar y no puedo y no tengo tiempo. No, cada una lo que pueda. Tú has dicho algo muy importante al principio, Ana, que es que si yo como, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo como hoy mal y mañana estoy mal porque he comido mal y porque ojo, esto me ha sentado mal y a nivel de digestión, de tripa o de sueño o de lo que sea, no lo he hecho muy bien. Ay, luego hay un día que pasaré un poquito, no penaré un poquito, pero enseguida cuando empiezo a hacerlo bien el cuerpo se recupera. Entonces esto es lo más poderoso, ¿no? Tú lo mencionabas al principio. No hace falta hacerlo todo perfecto, sino hacerlo en cada momento lo mejor que podamos. Y si hoy, porque estoy de viaje, porque estoy corre por aquí, por allá, hoy comí peor, me acosté más tarde, tuve que madrugar porque cogía el avión, esto es hoy. ¿Qué puedo hacer mañana cuando ya esté todo más asentado y más normalizado? Porque es impresionante lo que el cuerpo no puede hacer cada día con lo que le damos cada día. Entonces, yo creo que esto es como lo más importante, ¿no? Con esta pregunta que tú me hacías de, vale, ¿cómo podemos empezar? Pues es no ponernos metas demasiado ambiciosas que nos vayan a llevar a la frustración personal, porque todas podríamos entrenar más, todas podríamos comer mejor, hasta yo también podría comer mejor, hasta yo también podría hacer, o sea, todo lo podemos hacer siempre mejor, pero es como en la medida en la que yo pueda pensarlo como un momento de autorregalo para mí. ¿Qué puedo hacer?
Mira, yo por ejemplo, pongo así como un ejemplo muy rápido, con el tema del ejercicio físico a mí me cuesta mucho, porque al final muchos días llevo una vida como muy sedentaria, pues en la consulta estoy sentada, las mujeres me hablan, yo estoy sentada, ¿no? O si estoy, pues por ejemplo, contestando correos o trabajando en el ordenador, pues también estoy sentada. Ni te cuento escribir un libro, yo no he sabido escribir un libro corriendo, lo escribo sentada en el ordenador, ¿no? Entonces como siempre es muy sedentario. Entonces, yo hay días donde me es muy complicado ir a entrenar por agenda, ¿no? Entonces, ¿sabes una cosa que hago? Subo y bajo las escaleras de mi edificio, yo vivo en un edificio, en un apartamento, en un edificio, subo y bajo las escaleras de mi edificio siempre en ascensor, en ascensor no, por la escalera, andando, ¿no? A pie. Y un entrenador personal me decía, Marta, si hay días que no puedes hacer nada, sube las escaleras de dos en dos. Y entonces tú me tenías que ver ahora en mi edificio, porque le hago carreras a los peques del bloque, ¿no? Y entonces como subo, yo vivo como en un cuarto piso, ¿no? Que es como que, bueno, que no está mal, ¿no? Para subirlo de dos en dos. Y lo subo de dos en dos y además me cronometro y digo lo más rápido que pueda. Pues hay veces que no me da tiempo a mucho más, pero entre subidas y bajadas de escalera, oye, pues parece que no, pero he hecho como estos mini hits, ¿no? Que son como pequeñas pildoritas de ejercicio diario. Y entonces de la que bajo a comprar, de la que bajo a mirar el correo, de la que bajo a abrirle al repartidor, de la que bajo a tal, hago zum, zum, ¿no? Como snack express. Evidentemente sería mucho mejor si yo me pudiera ir al gimnasio, si yo me pudiera hacer toda la rutina, si yo pudiera levantar pesas también ese día, pero hay días donde sí lo puedo hacer y días donde no lo puedo hacer. Y en lugar de lamentarme y pensar, ay, es que jo, no lo hago perfecto, pues vamos a pensar con lo que tengo que puedo hacer. Yo pongo este ejemplo del ejercicio porque yo es lo que puedo, cuando puedo, ¿no? Hacerlo. Pero esto sería como estos pequeños cambios que realmente nos van a ayudar al final a encontrar espacios de autocuidado e ir poco a poco, bueno, pues apostando por ello. Y creo que además también vivimos hoy en día en un mundo en que nos exigimos mucho como mujeres. Entonces ya tenemos un montón de cosas que, bueno, ya tenemos un arquetipo armado llamado la supermujer, ¿no? Total. Que es, si hacemos ejercicio, entonces no estoy haciendo lo suficiente. Si me estoy alimentando de esta manera, no me estoy alimentando lo suficiente. Si estoy trabajando, no estoy, eso sí, eso no lo aplicamos a descansar. Eso sí no lo aplicamos a esto de descanso suficiente, eso no, eso es demasiado. Siempre descansamos un montón según nosotras. Y creo que es muy importante en esta etapa, primordialmente, bajarnos un poco la exigencia, o sea, lo que tú dices, en cada momento tratar de hacerlo mejor. Si en un momento a mí se me antojó comerme un dulce, carajo, cómetelo, o sea, no pasa Mm. nada. A lo mejor después te hidratas bastante bien para ayudar a ese dulce a procesar, a lo mejor no te comes ese dulce en 2 o 3 días más, no lo sé, pero encontrar esos equilibrios que tampoco nos vuelvan la vida miserable, porque también es una Ya. realidad que venimos a disfrutar la vida, que venimos a sacarle el dulce a la vida y que de repente tanta exigencia pues también nos estresa. Y un tema de la peri y de la meno pues es el estrés, es la hormona del cortisol, entonces también hay que tener en cuenta que se trata, eso que tú dices, esas mini píldoras, esos momentos en los que podemos, ay, voy a aprovechar para, a lo mejor estoy en una llamada, pues a lo mejor camino, ¿no? Por todo mi apartamento mientras estoy en la llamada y ahí estoy caminando. A lo mejor no agarro el taxi para ir a la tienda, sino que camino o el carro, a camino hacia la tienda. Esas pequeñas cosas. Y quisiera también retomar lo por donde iniciaste, que fue una reflexión que hice en estos días y de hecho la escribí en un grupo al que pertenezco, que les decía, en la menstruación ya tuvimos la oportunidad como de, o ya tenemos la oportunidad de saber qué es lo que pasa. Ya están estos libros de Miranda Gray, que bueno, es el principal, ¿no? Luna Roja, y hay otras muchas cosas que hemos hecho, incluso nosotras informando sobre la menstruación, sobre todo esto. Hoy en día estamos nosotras escribiendo la historia sobre la menopausia y la peri, y por eso es que también a lo mejor hay mucho miedo, porque no hay tanta información, tanta como la necesitamos, o tan acceso, o a lo mejor está la información, pero no están los médicos ni los especialistas, hay como muchos huecos, pero sí es una verdad que conforme también nosotras vayamos encontrando ese gozo en conocernos, reconocernos, reinventar nuestra vida, rediseñar nuestros días, todo eso también tiene un gozo. Y esta imagen de la dragona que nos pones me encanta porque es verdad, ya hay una soberanía, idealmente, que tengamos Mm. sobre nuestra vida, sobre el tiempo que no quiero desgastar en determinadas relaciones, Mm.
proyectos, tareas, lo que sea, y ya cómo recupero esa energía para traerla a mí, que en últimas es muy bonito eso que dijiste cuando estamos en los 20 que tenemos energía para todo, para relaciones tóxicas, para amistades que no nos funcionan, para preocuparnos por cosas que no importan, pero ahí tenemos toda esa energía disponible. Ahora no tenemos toda esa energía disponible, pero somos selectivas. Y en Eso esa es. selección creo que es en donde está la magia, ¿no? Y el poder. Y también, obviamente, en todos estos temas que estamos hablando, hay muchos mitos sobre la alimentación, por ejemplo, que de repente nos confunden y que me parecería chévere a lo mejor que abordáramos como los mitos más comunes dentro de la alimentación o incluso si no están en la alimentación, dentro de nuestros hábitos que impactan nuestras hormonas, que podemos desmontar de una vez y como ya no preocuparnos por ellos. Sí, mira, totalmente. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de los mitos, mira, hay uno que con respecto a la perimenopausia sí que me gustaría, yo creo que sería como el top uno, em, que es el pensar que la menopausia es un pergamino de cosas horribles que nos van a pasar, casi como si fuera una sentencia y un castigo divino, y esto no es verdad. La menopausia, bueno, o la perimenopausia, ¿no? Cuando nos empezamos a acercar, ¿no? A esta etapa, ¿no? En la que ya llegará nuestra última menstruación, o si estamos ahí en ello, puede tener una parte de sintomatología asociada, ¿no? A pues precisamente este descenso hormonal, pero tenemos que pensar, si todavía no hemos llegado ahí, tenemos que pensar que primero, que no todas vamos a tener, ¿no? Esto que decíamos antes, no todas vamos a tener la misma menopausia, o sea, no todas vamos a pasar por lo mismo. Y esto es como, a mí me gusta compararlo como un examen que sabemos que va a llegar. O sea, todas las mujeres vamos a pasar por menopausia. Igual no todas somos madres, pero todas sí pasaremos por menopausia. Por Dios que así sea, porque si no, la opción B es peor, ¿vale? Es como no hay opción B, ¿vale? Ok, entonces todas pasaremos por ahí. Entonces, cuando es un examen obligatorio, ay, es que tenemos que ir con la lección estudiada, tenemos que saberlo porque sabemos que vamos a pasar por ahí. ¿Cómo puede ser que nos pille, bueno, a nuestras madres y tal? Pues porque nadie les contó, ¿no? Y vivían en una época en la que conseguir información era muy complicado, ¿no? Si tenían la suerte de que tenían un doctor o una doctora comunicativo y les explicaba un poco, ay, qué suerte, pero es que ni había libros, ni había nada. Nada, libros de divulgación me refiero, no se iban a comprar un libro de medicina y de ginecología. Mi madre, vamos, es que no sabía eso ni dónde se vendía, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora nosotras tenemos muchísima información, nuestra tarea es más quizás discernir entre lo que sí y lo que no, pero tenemos muchísima información y tenemos que llegar preparadas, porque uno de los mitos que quiero desmentir es que la menopausia no es un momento terrible y sobre todo inevitable por el que vamos a pasar y que nos va a hacer la vida peor. No tiene por qué ser así. Habrá cosas que quizás nuestro cuerpo, en mi caso concreto, me haga clic, clic. Mírate esto, pues yo qué sé, sea tema de sequedad, o sea tema de sofocos, o sea tema de, yo qué sé, de la tiroides, o sea algo que tiene más que ver con la piel por fuera, o puede ser algo que tiene que ver con, no sé, con migrañas, o con el peso, o con, me refiero cada una, aquí evidentemente. Entonces, estar muy atenta a qué es lo que mi cuerpo me cuenta es importante, pero es importante también saber que yo me puedo preparar, y a mí esto me parece como que el sujeto de la menopausia no es pasivo, la sujeta, ¿no? No es pasiva, sino que es activa. Entonces, esto a mí creo que es muy importante. O sea, no es un barco al que tú te subes y te lleva a un lugar y tú no sabes dónde te lleva, sino que es un barco del que tú puedes también codirigir y hacerte un poco capitana. Y evidentemente vendrá una ola que no te esperas por acá y por allá, pero tú ahí podrás como mover un poco el rumbo para, incluso aunque haya tormenta y ahora mismo no veas nada, incluso con eso, ¿sabes? Ir llevándote, pues si necesitas ir al norte, ¿no? E ir llevándote a ti misma. Porque esto, de verdad que yo creo que es la clave, o sea, es empezar a soñar con la menopausia que quieres tener y trabajar a tu favor. En lugar de pensar que esto es algo inevitable, que este sería el mito, ¿no? Esto es algo inevitable y es, bueno, pues no hay nada más que hacer. A mí hay una frase que me pone los pelos de punta, que es la de no hay nada más que hacer. En menopausia hay mucho, mucho que hacer. Es como pensar que no somos víctimas de nuestra Eso es. menopausia, sino que somos protagonistas de nuestra menopausia, ¿no? Somos nosotras las Exacto. que tomamos las decisiones, somos las otras las que vamos a dar ese primer paso. ¿Cómo
si hoy, por ejemplo, yo no estoy haciendo nada, no estoy preparada, no, o sea, estoy oyendo a Marta y a Ani y me está explotando la cabeza porque, Dios mío, no he empezado a prepararme. ¿Cuál sería el primer paso para, digamos, transformar este proceso? El primer paso en nuestra alimentación, el primer paso en hábitos, como ese primer pasito que solito, porque es verdad que cuando damos el primer paso solito, esos siguientes pasos se empiezan a abrir. Yo primero creo que haría sería intentar buscar información. Información, por ejemplo, mira, en este podcast, que esta reunión, este ratito que estamos hablando, si no, pues no sé, también yo, como decías tú antes, ¿no? Pues yo también las invito a que se pasen por el mío porque voy compartiendo muchas cositas. Entonces, primero información. Esto para que sobre todo entendamos, porque cuando entendemos perdemos el miedo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a veces tú dices, justo esta sensación de, ay, yo no estoy haciendo nada, Dios mío, me explota la cabeza con esta conversación. Entonces, claro, entramos en un territorio desconocido y un territorio desconocido, somos pioneras, entonces las pioneras van abriendo camino con el machete por la selva y no saben qué hay detrás. Si detrás de ese rame, de esa rama habrá una piedra, seguirá el camino, habrá un animal, o sea, ¿qué habrá? ¿No? Entonces, estamos así, ¿no? Ahora mismo, como pioneras, ¿no? Abriendo camino por un territorio que no es para nada una autopista donde sabemos la dirección y a dónde va cada cosa, ¿no? Entonces, la información nos puede servir. Y luego, mira, aparte de la información, sobre todo porque aquí cada una conectará con su caso personal, además de esto es, vale, desde la alimentación, mira, ¿qué es lo que hemos hablado hoy? Cosas muy sencillas. Hemos hablado de las proteínas. Vamos a ponernos un poquito más grandes la proteína en el plato y un poquito más chiquitico la parte de la papita o la parte del arrocito o la parte de tal. No quiere decir que se quite, no, un poco más chiquitico, ¿no? Y más parte, pues eso, por ejemplo, de proteína, el huevito, ¿no? Todo esto. Vamos a poner un poco de anaranjados en el plato. Pues esto ya sabemos. Si hacemos el arco iris, ya esto sería top. Que no me da para el arco iris, pero tengo dos colores, pues dos colores. Lo que podamos, ¿no? Pero algo que no sea el blanco del arroz no cuenta, ¿no? Algo más colorido, chispi chispi, ya me entendéis, ¿no? Por ejemplo, el pescado. ¿Me cuesta comer pescado? ¿Puedo buscar maneras de comer pescado? Necesitamos omega 3 y es verdad que depende del lugar en el que me escuches, puede ser que el pescado te sea más difícil de conseguir porque a lo mejor no estás tan cerca de la costa o no hay un río por allá y es un poquito más complicado. Pero bueno, si es posible, busquemos la manera. Y si no, cuando me voy de vacaciones a la costa, aprovecha y toma pescadito porque siempre te va a sentar mejor, ¿no? Te va a ayudar pues a aumentar la cantidad de omega 3. El omega 3 es una grasa antiinflamatoria importantísima para fabricar hormonas y hormonas, ¿no? De las que nos van a traer pues esta armonía y esta calma. Intentar pasar tiempo al aire libre. Fíjate que esto es gratis. Pasar tiempo al aire libre nos va a ayudar no solamente a conectar ¿cómo diría? A sincronizar nuestros ritmos circadianos, es decir, a todo lo que tiene que ver con la luz y con la oscuridad, con la activación, con el descanso, con el estrés, con la calma, ¿no? O sea, nos va a ayudar a mantener, además, si nos da un poquitín de sol a una hora que no sea peligrosa, también aquí depende un poco de la altitud en la que te encuentres, del lugar del mundo en el que me escuches, ¿no? Pero quiero decir, si nos da un poquito de sol a horas que no son peligrosas del día, ¿no? Si estamos al aire libre, aunque no estemos bajo el sol, pero simplemente disfrutando, pues, del entorno, que pasamos mucho tiempo en interiores, ¿no? Y esto hace que nuestro ojo, que es al final el que tiene el faro, ¿no? Que tiene el principal reloj, ¿no? Y avisa al cerebro de dónde estamos, de en qué momento estamos, hay que despertarse, hay que dormirse, hay que producir esto o lo otro, parece como que no se entiende bien, ¿no? Y pasamos mucho tiempo en interiores y a veces cuando salimos nos ponemos las gafas de sol preciosas, estas que nos han regalado o que nos hemos comprado de la marca super tal, y estamos tapando, ¿no? También todos estos faros, ¿no? Que el ojo, a través de los estímulos de lo que ve, va traduciendo, ¿no? Va mandando mensajes al cerebro que se transforman en señales químicas. Entonces es muy importante también el pasar tiempo al aire libre, en la medida de lo posible. Si es en la naturaleza, mejor todavía. Si es en un lugar con aire puro, mejor todavía. Porque esto que es importante toda la vida, en menopausia es súper importante, súper, súper importante. Hemos hablado del ejercicio físico, vamos a movernos. Ninguna de las que estamos aquí vamos a ir a las Olimpiadas, seguramente. Bueno, igual nos escucha alguna deportista de élite y ella sí que va, pero las demás no. Entonces no hace falta hacer el entrenamiento de Schwarzenegger, ni de, yo qué sé, ni de, no sé, ¿sabes? No, no hace falta hacer este tipo de entrenamientos, pero sí movernos, tener actividad. Esto que he contado de lo de subir, bajar las escaleras, hacer un poquito de ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es súper
súper importante. Y si tenemos posibilidad de trabajarlo en un gimnasio, ¿no? Con unas compañeras o con una rutina, buenísimo. Pero si no tenemos esta posibilidad en casa, seguro que hay cosas que pesan mucho. Podemos hacer levantamiento de, no sé, de zapallo, podemos hacer levantamiento de bebé. O sea, hay cosas que nos ayudan a mantenernos fuertes. Es que anda que la vida no tiene cosas que pesan, ¿no? Y no solamente los problemas, ¿no? Entonces, bueno, jugar un poquito con esto para trabajar esta masa muscular, para no olvidarnos que si de mayores, cuando seamos viejecitas, queremos hacernos una ruta, un viaje de mochileras a Vietnam y queremos subirnos la maleta, podemos hacerlo. O sea, si no vamos es porque no querremos, no porque no podamos. Entonces, esto es muy importante, que podamos coger un avión, coger un tren, ¿no? Un bus y subirnos nuestra maleta cuando seamos muy, muy mayores al compartimento superior. Esto es, o poder, no sé, abrazar a tus nietos, a tus bisnietos, poder coger tú la compra. Es que estas cosas son calidad de vida y son salud. Y entonces, si he dicho antes que a partir de este momento nos va a costar más fabricar músculo, vamos a preservar el que tenemos ya y no lo perdamos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Y luego, bueno, pues lo que ya hemos dicho, intentar descansar, ¿no? Lo que podamos, dormirnos a una hora medio decente y no quedarnos así como con el TikTok hasta tan tarde. Bueno, un poco todo esto. Yo empezaría por aquí, que son como muchas cosas, ya lo sé, pero de todo esto seguro que cada una ha pensado, ah, venga, pues esta sí que me es más fácil y voy a Claro. empezar por aquí, o esta otra me la voy a dejar para después. Bueno, y así ponemos nuestro orden. Hay un documental que seguramente, no sé si te lo habrás visto, que se llama La Zona Azul en Netflix. Sí. A mí ese documental me pareció increíble porque en serio que te habla pues de cómo todas estas comunidades que tienen el mayor promedio de edad de vida, cómo las abordan y tú muchas de las cosas que has mencionado aquí, el Mm, consumo del pescado, el omega 3, el movimiento, que para mí el movimiento, o sea, para mí una persona sedentaria, creo que ese es el mal de hoy en día, digo, y no me inventé el hilo negro, uno lo escucha y lo lee por todos lados, ser sedentaria o sedentario, total. estar todo el día sentado, no moverte, no tener un ejercicio, pero además de todo es que dentro de todo esto y la alimentación y todo lo que pasamos en la menopausia, la perimenopausia, hay un punto muy importante que es la salud mental. El ejercicio, además de que para evitar la sarcopenia, esta pérdida de Eh, músculo, todo eso, es nuestra salud mental, también nos ayuda el movimiento, creo que es clave en esta etapa. Nos dicen de todo este mundo de suplementos que tenemos que tomar, ¿no? Entonces uno dice, me gasté la herencia de la abuela en suplementos en mi menopausia, pero Total. sé, y también te lo he escuchado en tu podcast hablar como de este tema de la suplementación. Si tú dijeras como los suplementos más importantes que sí debemos de tener en cuenta para no caer en la señora de las 1000 pastillas, Tal pero sí cual. decir, ok, por ejemplo, el omega, me imagino que va a ser uno de esos. Mira, pues efectivamente yo creo que el primero que pondría sería el del omega 3. El omega 3, dependiendo un poquito de nuestro estilo de vida. O sea, si por ejemplo quien me escucha, ¿no? Vive cerca de la costa, le es fácil encontrar pescadito, come pescado casi todos los días, pues entonces igual no hace falta un omega 3 en este caso, ¿no? Yo vengo, pues como decía, ¿no? Yo me crié en el Mediterráneo. En mi familia siempre se ha comido pescado casi más que carne, ¿no? Entonces en mi casa siempre hay mucho, siempre ha habido pues como eso, ingesta de omega 3, pescados pequeños, que no tengan mucho metal pesado, bueno, ya sabemos, ¿no? Todo esto. Pero de pronto, pues yo qué sé, por un tema de gustos, por un tema de geolocalización, por lo que sea, no tengo la posibilidad de comer pescado tan seguido, o me cuesta, o bueno, lo que sea. Entonces, aquí es importante el omega. El omega es importante porque, como decíamos, ¿no? A nivel neurológico nos va a ayudar a proteger, bueno, pues eso, de futuras demencias, de futuros problemas. A nivel cardiovascular es súper importante. Si ya nos salió el colesterol alto, necesitamos más omegas. O sea, si el colesterol no está bien o si a nivel cardiovascular está pasando algo o tengo herencia familiar de que a mi papá, a mi mamá o a mi abuela, a mis tías, o sea, sobre todo por herencia materna, ¿no? Todo lo que es mujeres de mi familia. em, si vemos que a nivel cardiovascular, ¿no? Pues hay problemas, pues entonces el tema del pescado, ya sabemos que la vida diciéndonos clink, 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 hey, mira, que aquí esto ya vengo diciéndolo generación tras generación, nadie me hace caso, te lo he mostrado a ti también, a ver si tú lo ves o lo repites, ¿no? Entonces aquí es importante el omega 3. Cuando hablamos de omega 3 es muy importante que busquemos que sea rico en DHA. DHA es un tipo de ácido graso porque omega 3 es
mucho, ¿no? Es como si fuera un apellido, pues como si fueran los García, pues Garcías hay muchos y viven en muchos lugares del mundo. Pero a lo mejor Marina García, pues no hay tantas, ¿no? Y yo qué sé, pues un poco como el nombre sería este, ¿no? Este DHA. Entonces, DHA y EPA. Estos dos son los importantes, ¿no? Estas dos siglas, que son las siglas del nombre del ácido graso, que no hace falta aprendérselo porque es un poco complicado, pero bueno. Entonces, cuando miremos en los omegas, es importante que miremos que haya alta concentración de este DHA y de este EPA. O sea, por ejemplo, si tú ves que venden un omega 3 1000 miligramos y luego cuando vas a mirar la parte de atrás, los ingredientes dice EPA, porque esto lo he encontrado yo muchas veces, EPA 90 y DHA 48 y dices, vale, 48 más 90, esto no hay que sacar calculadora para darte cuenta de que 1000 no da. Entonces, como esto da poquitico y todo lo otro, ¿qué es? Pues seguramente sean otro tipo de omegas que pueden ser muy interesantes, pero para menopausia nos interesa más esta fracción, ¿sí? Entonces, busquemos algunos que sean más concentraditos en esta fracción. Esto ya dependerá de la marca, del lugar donde estemos. Si además trae un sellito de estos tipo IFOS o tipo estos que nos hablan de que, bueno, que al menos han tenido el cuidadito de quitar metal pesado, de filtrarlo bien, mejor todavía, ¿no? Porque casi siempre se sacan de los hígados de los pescados y ahí pues también hay otras cosas. Entonces, el omega 3 sería casi el top uno. El top 2 sería la vitamina D, porque casi todas estamos bajitas de vitamina D. Dependiendo del momento del año en el que estemos, del lugar del mundo en el que estemos, del estilo de vida que tengamos, ¿no? Si hacemos pocos exteriores y muchos interiores, seguramente tendremos la vitamina D baja. Y la vitamina D es importante para tener un buen climaterio, pero es que también es antiinflamatoria. Sabemos que también va bien para todo lo que es el equilibrio, o sea, nuestra salud inmunitaria, ¿no? Estas personas que se resfrían mucho, que enseguida plof les sale el herpes, que enseguida hay una gripe, hay un COVID, hay un lo que sea, y es como plof, ¿no? De pronto me enfermo, ¿no? Estas personas que se enferman como con mucha facilidad o tienen mucho dolor, ¿no? Tienen dolores articulares y dolores aquí, dolores allá, ¿no? Son personas que tienen mucha inflamación y que su sistema inmunitario necesita un poquito de atención. Casi siempre estas personas suelen tener vitaminas D bajas. Entonces, esto es importante. Si ya hemos entrado en menopausia, que nos la revise nuestro doctor y si hiciera falta, pues a lo mejor aquí no te puedo recomendar una cantidad ni nada, porque esto dependerá mucho de cómo la tengamos cada una. Pero sí que la vitamina D es importante. Si, por ejemplo, tenemos algún autoinmune, la vitamina D es súper importante, ¿vale? En estos casos, ¿no? Yo que sé, un hipotiroidismo, un Hashimoto, bueno, lo que sea, ¿no? Una artritis o un lupus, lo que sea, pues aquí es importante que miremos la vitamina D porque las autoinmunes nos van robando vitamina D todo el rato. Y, por ejemplo, si pusiera una tercera, pues yo creo que recomendaría el magnesio. El magnesio nos ayuda mucho a descansar, ayuda mucho a bajar un poquito estas revoluciones, ¿no? De este cortisol así como sobreactivado, porque el cortisol, que le tenemos mucha manía, es una hormona muy importante. Lo que pasa es que vamos como con pasadas de vueltas, ¿no? Llevamos 3 tazas y media de más, ¿no? Entonces el magnesio es importante si hay dolor muscular, si hay dolor articular, si hay estrés, si hay problemas para dormir, si hay mucho estreñimiento, para todas esas cosas es importante el magnesio. Podríamos estar hablando del magnesio una hora, de hecho yo tengo un episodio solo del magnesio, con un montón de qué tipo de magnesio necesitas según que te pase, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Voy a dejar aquí abajo en la descripción del episodio la entrada a ese episodio Sí. tuyo. Que tú tienes un episodio con todo y los diferentes tipos de magnesio Sí. y según qué necesitamos nosotras, qué magnesio tomar. A mí ese episodio me voló la cabeza, entonces ese que me parece muy clave lo voy a dejar aquí anclado. Venga, buenísimo, porque sí, así es como lo podéis escuchar y os va quedando como más claro, porque claro, magnesios hay un montón de tipos, no valen todos para todo y es como si no una se vuelve loca y ninguna tiene que ser bioquímica para entenderlo todo, es como, bueno, ya me encargué, ¿no? Como intentar como de traducirlo un poquito así de manera sencilla para, oye, pues que obtengamos el que más nos interesa. Y luego, aparte de esto, pues mira, hay plantitas que nos pueden venir muy bien. Por ejemplo, la salvia puede ser una planta maravillosa que la podemos tomar en infusión, la podemos tomar en tintura. Es una planta hormonorreguladora que va fantástico cuando pues tenemos sofocos, notamos mucho cambio, estamos ahí con la regla que decimos en España, que la regla que nos hace el tonto, porque ahora viene, ahora no viene, ahora este mes sí, ahora de pronto tengo dos en un mes, ahora de pronto pasan 2 meses que no viene, me vuelve loca, ¿no? Este momento un poco que pasamos, ¿no? De perimenopausia por aquí, pues para
para este momento la salvia es fantástica. La podemos ir, pues eso, tomando, pues mira, desde la alimentación, como hacen los italianos, que cogen la salvia fresca, la pican chiquitito y la añaden pues en un plato, puede ser con arrocito, con carne, con lo que sea, y está deliciosa. Podemos ponernos, yo por ejemplo, en uno de mis libros, en el libro de la Revolución Invisible, que lo tengo, mira, por aquí, en este, de Cuida a tus hermanas a partir de los 40, tengo una receta de cómo preparar un aceite de salvia que luego lo utilizamos como aceite. Mira, aquí lo tengo. Aceite aromático, ¿dónde está? Por aquí no se ve. Ay, perdonad, que es que con la. No, sí, Aquí. sí se ve, claro. El aceite, aquí está, aceite de Ajá. salvia aromático, ¿no? Porque siempre pongo recetas en todos los libros y es algo tan sencillo como en un aceite de oliva bueno, para esto sí es ideal que compremos uno Ajá. buenecito, ¿no? Pues añadimos, metemos hojitas de salvia, lo dejamos macerar un tiempo y luego, pues oye, ese chorrito que nos ponemos, ¿no? En la comida es delicioso. Por ejemplo, pero también la salvia la podemos encontrar en cápsulas, la podemos encontrar, como te decía, en tintura, bueno, en planta seca y tomarla en infusión una tacita o 2 tacitas cada día. Por ejemplo, esto también puede ser muy, muy buena idea durante la menopausia. Y yo sobre todo diría estas, porque luego también depende un poco de cada mujer, pues algunas necesitamos un poquito de colágeno, hay otras que más o menos van con la alimentación haciéndolo muy bien, hay otras mujeres que a lo mejor necesitan, pues no sé, un poquito más de B12 porque la alimentación, pues es como está faltita. Algunas quizás necesitan algún probiótico en esta etapa porque hay cambios, ¿no? Como decía, ¿no? En el libro este último que he publicado, hablo sobre los cambios, ¿no? De menopausia o sea, los cambios, ¿no? Que sufre la microbiota o que experimenta la microbiota en menopausia. Entonces hay algunas mujeres que quizás necesiten un poquito de ayuda, pues a nivel de algún probiótico o así. Pero prácticamente, ¿no? Todas, si normalizáramos nuestros niveles de vitamina D, comiéramos más pescadito o incluyéramos el omega, ¿no? En nuestro día a día y tomáramos este magnesio, de verdad que viviríamos menopausias mucho mejores. Yo creo que de ahí podemos arrancar porque eso es una pregunta, por ejemplo, que de repente mis clientas me hacen como, Dios mío, es que no sé qué tanto suplemento. Digo, arranca por los básicos y poco Claro, a poco tú te vas enterando y el algoritmo se da cuenta que estás interesada en esos temas y te empieza a tirar. Y ya cuando uno se da cuenta, uno tiene un anaquel lleno de pastillas, pero ya uno ha hecho su camino hacia allá, no total, empieza a tomarse 50 pastillas de repente de la nada. total, Igual total. creo que es muy importante, o sea, es que nos podemos quedar aquí exprimiéndole a Marta información todo un día, pero tampoco es la idea. Pero sí es importante, entre más nos vamos enterando, entre más nos vamos informando, también vamos viendo qué integrar, qué no integrar. De repente a lo mejor un mes vas a tomar un suplemento que al otro mes no, de repente a lo mejor un mes vas a estar consumiendo más brócoli porque estás en un lugar Claro, donde se da el brócoli por todos lados y de repente va a estar en otro lugar donde no. Pero el caso es ir ajustando y todo esto nos lo da la información. Marta, total. yo te agradezco, de verdad que eres demasiado generosa a ver toda esta información que nos das. Eres muy generosa en tu podcast y las insto, chicas, a que vayan de verdad. Conecten con el podcast de Marta, que cada semana ella saca un episodio que yo no sé cuál es más interesante que los otros. Me he echado todos los episodios, me voy para atrás, me los repito, me los vuelvo a repetir porque siento que todo eso, toda esa información hace que podamos tener soberanía frente a esta etapa, me quita el miedo, me dan ganas de enfrentarla, de decir, ok, ahora qué voy a hacer por mí, me fomenta el amor propio y yo te agradezco mucho, Marta, por ese trabajo que tú haces, por esa misión tan hermosa que tienes y con el amor y lo entrega que haces y la entrega que lo haces, que es como ese magnetismo que tú tienes y que claramente a mí pues me has atraído por completo a toda tu información y te agradezco que hayas estado aquí en Millón y Orgásmica compartiéndola. Pues muchísimas gracias a vosotras y oye, ojalá alguna de las cosas que hemos compartido hoy nos se hayan hecho clic para empezar ya, desde que cierras este capítulo, desde que has llegado hasta aquí, para empezar a ponerlo en práctica y sobre todo te sirva, ¿no? Os sirva para, oye, que vivamos la menopausia que merecemos, pero la que merecemos desde el placer y desde el bienestar y desde el goce. Mando un abrazo súper fuerte. Mua. Un besito. Gracias por acompañarme en este episodio lleno de mensajes y de reflexiones. Y si lo que tú quieres es dejar de sufrir esta etapa y empezarte a conectar con este momento suculento de tu vida, el Santuario de la Vagina es un espacio único y sagrado para acompañarte a caminar
en esta transición hacia nuevas etapas. Aquí encontrarás herramientas terapéuticas, prácticas de autocuidado y recursos diseñados especialmente para ayudarte a conectar con tu cuerpo a través de estas etapas. Visita milunayoni.com/santuario y descubre todo a lo que puedes acceder. Si este episodio resonó contigo, no olvides seguirme en redes sociales, en donde comparto más herramientas, tips e inspiración para vivir esta etapa con toda la plenitud. En la descripción de este episodio te dejo toda la información, así como los detalles que necesitas para recibir los regalitos que te harán parte de mi comunidad. Y antes de irte, regálame un like, regálame 5 estrellas si este episodio te encantó tanto como a mí, o un comentario de qué es lo que más te gustó. Tu apoyo me ayuda a llegar a muchas mujeres que necesitan inspiración y recibir este mensaje. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto recuerda que esta etapa es tuya. Vívela a tu manera, con toda la magia y el poder que hay en ti. ¡Mua!